Solo iba a firmar un papel y terminó encontrando a la hija que nunca supo que tenía. Qué bonito tenerte de nuevo por aquí. Si ya pasaste los 60, esta historia es para ti como una carta olvidada que, al abrirla, abriga el alma. No importa si hoy estás acompañado o si la casa está en silencio. Esta tarde, compartimos memoria y esperanza. ¿Desde qué rincón de España nos acompañas? ¿Un rincón soleado en Málaga? ¿Un banco en Burgos? ¿O desde la cocina mientras se enfría la merienda? Si quieres, deja un 1 en los comentarios. Si alguna vez pensaste que el amor verdadero puede llegar tarde, pero llega. Aquí cada historia es un refugio, y esta también es para ti. La Semana Santa había comenzado y Madrid parecía respirar de otra manera. En las calles, el olor a incienso flotaba entre los puestos de buñuelos, mientras las familias se preparaban para las procesiones. Pero en el ático del edificio Goya 17, Eduardo Vega no pensaba en cofradías ni en pasos. Pensaba en silencio. Acababa de regresar de una cena de negocios en Bilbao. La luz del ascensor, blanca y aséptica, reflejaba su rostro cansado. Llevaba el mismo abrigo de lana oscuro que usaba desde hacía 10 años. Y aunque sus zapatos brillaban impecables, había algo en su porte que gritaba soledad. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Eduardo no estaba solo. Una niña pequeña, de unos 6 años, con el cabello castaño recogido en 2 trenzas y una mochila de unicornio, esperaba con la mirada fija en el suelo. Iba acompañada de una mujer que parecía ser su madre. Abrigo usado. Ojos amables pero cansados. ¿Subes al ático?, preguntó Eduardo, con su tono neutral, mientras mantenía la puerta abierta con el bastón que usaba desde su cirugía de cadera. Sí. Gracias, respondió la mujer con una sonrisa leve, apretando con ternura la mano de su hija. La niña levantó la vista y clavó los ojos en Eduardo. No con miedo, ni siquiera con curiosidad, con una seriedad que desentonaba con su edad. Fue solo un instante, pero algo en esa mirada lo sacudió. Le recordó a alguien, pero no supo a quién. ¿Vives aquí desde hace mucho?, preguntó la mujer mientras el ascensor subía lentamente. Su voz buscaba romper el silencio. 22 años, respondió él, sin añadir más. Cuando llegaron al piso, la niña bajó primero. Se detuvo frente a la puerta 7B, justo al lado del ático. Eduardo la observó mientras sacaba una llave demasiado grande para sus manos. Al abrir, la niña se giró y le dijo con calma: «Mi mamá dice que usted es importante». Él no supo qué responder. Asintió, incómodo, y entró en su piso. Cerró la puerta con un clic seco, como si con eso también intentara cerrar aquella sensación extraña que se le había instalado en el pecho. Durante la noche, Eduardo no pudo dormir. Algo en esa mirada seguía presente, como un eco. Se levantó y fue hasta una estantería donde guardaba álbumes antiguos. Pasó las páginas sin saber qué buscaba, hasta que encontró una fotografía clara. Hace muchos años, con los mismos ojos de la niña del ascensor. Volvió a sentarse, ahora frente al ventanal que daba a la ciudad. Las luces de Madrid parpadeaban como si quisieran decirle algo. En su interior, una inquietud se mezclaba con la certeza. Algo se había movido. Algo iba a cambiar. Al día siguiente, cuando bajó por café al bar de la esquina, la niña estaba allí, sentada en la terraza, comiendo un croissant con chocolate. Al verlo, levantó la mano como si lo conociera de toda la vida. «Hola, señor del ascensor». Eduardo no supo si reír o fingir que no la oía, pero fue hacia ella. Y mientras se acercaba, una voz dentro de él, tenue pero clara, susurró: «Esto no es casualidad». Y entonces, por primera vez en muchos años, pidió un café para llevar. Y se sentó. Eduardo volvió al bar al día siguiente, aunque no lo necesitaba.
El café de su cocina era excelente. Importado de Colombia. Preparado por su asistente cada mañana. Pero algo en la terraza soleada del Café Emilia, el ruido de las tazas, el murmullo de las conversaciones, el olor a tostadas con aceite de oliva, lo hizo sentir menos solo. Lucía ya no estaba. Pero el camarero, un joven simpático con barba incipiente, le dijo que venía cada mañana con su madre. Eduardo pagó sin dejar propina. No por tacañería, simplemente no era su costumbre. Pero ese gesto no pasó desapercibido para la mujer que en ese momento entraba al café. Sigue siendo igual de exacto. Eduardo dijo una voz femenina, con un acento que le resultó dolorosamente familiar. Al girarse, la vio. Clara. Clara de los ojos verdes. Clara con el cabello recogido en un moño suelto. Clara. La misma mujer que lo había amado 20 años atrás. Y que había desaparecido sin decir adiós. Clara, murmuró él. Y el mundo pareció detenerse. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, donde los rayos del sol caían sobre el mantel blanco. Ella pidió un café con leche. Él, simplemente agua. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, incapaz de ocultar su confusión. Vivo en el piso 7B, con mi hija. Desde hace 2 semanas. Conseguí un contrato como administrativa en una editorial pequeña, aquí cerca. Tu hija. Eduardo sintió una presión en el pecho. Clara desvió la mirada hacia la calle. Unos niños pasaban corriendo con globos de Semana Santa. Se llama Lucía. Tiene 6 años. Es mi vida. Eduardo asintió, pero dentro de él crecía una tormenta. El parecido entre la niña y Clara era evidente, pero también había algo en la forma de fruncir el ceño, en la mirada inquisitiva, que le recordaba a su hermano cuando era niño, o peor aún, a sí mismo. ¿Y el padre?, preguntó. Sin saber bien por qué, Clara lo miró. No con rabia ni con tristeza, con una mezcla de dolor y compasión. No tiene. Pausa. Nunca quise que lo tuviera hasta ahora. El silencio se volvió denso. Eduardo miró su reloj, aunque no tenía prisa. Quiso cambiar de tema, pero no pudo. Todo en él gritaba: ¡Es mía! Pero no preguntó. No aún. Clara se levantó para irse. Antes de salir, dejó una moneda sobre la mesa, la propina justa. Lo miró una vez más y dijo: Lucía dibuja castillos por las noches. Sueña con tener uno de verdad. Y se fue. Eduardo permaneció allí varios minutos. Afuera, el cielo de Madrid se volvía turquesa, y las campanas de una iglesia cercana empezaban a sonar. Al regresar a casa, encontró bajo su puerta un sobre pequeño. No tenía remitente. Dentro, un dibujo infantil. Un castillo de colores. Una niña con 2 trenzas. Y un hombre alto con bastón. Y junto a ellos, un corazón rojo. Eduardo no podía apartar los ojos del dibujo. Lo colocó sobre la mesa del salón, junto a la lámpara de lectura, y se quedó mirándolo como si fuese una obra de arte. No sabía qué lo conmovía más, la ternura de los trazos torpes, o la posibilidad aún no dicha que ese dibujo representaba. Los días siguientes se volvieron rutina. O casi. A la misma hora de cada mañana, Eduardo bajaba al Café Emilia. Se sentaba en la misma mesa, pedía lo mismo y esperaba. A veces veía a Clara llegar con Lucía. Otras veces solo veía a la niña, correteando entre las mesas con un zumo en la mano. Nunca volvió a mencionar el dibujo, ni Clara tampoco. Hasta que un día, mientras Clara hablaba con la dueña del café, Lucía se acercó con paso decidido. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó con la naturalidad de quien no teme a nada. Eduardo asintió. La niña se subió a la silla frente a él,
con esfuerzo, y colocó sobre la mesa un cuaderno de tapas blandas. «Es mi diario secreto», dijo, bajando la voz. «Pero te dejo mirar una cosa». Abrió en una página donde había otro dibujo. Esta vez, una casa con flores, una mujer cocinando, una niña bailando, y otra vez, el hombre del bastón. Pero ahora tenía una corona. «¿Por qué tiene una corona?», preguntó Eduardo, intrigado. «Porque es mi rey. Mamá dice que cada niña merece un rey bueno que la proteja». Lucía lo miró de nuevo, con esa seriedad que no correspondía a su edad. «¿Tú tienes una niña?». La pregunta lo desarmó. Eduardo se quedó helado. Su voz se trabó entre la garganta y la memoria. «No lo sé», respondió, finalmente. «Tal vez sí». «Y no lo supe». Lucía asintió, como si entendiera más de lo que podía expresar. Luego, con un gesto rápido, sacó una pequeña fotografía del bolsillo de su mochila y la colocó frente a él. Era una foto antigua. Una mujer embarazada clara sentada en un banco del retiro. Detrás, casi imperceptible, se veía una silueta masculina. Eduardo tardó unos segundos en reconocerse a sí mismo. Clara volvió justo en ese instante, interrumpiendo la escena. Miró la foto, luego a Eduardo, y sin decir palabra tomó la mano de Lucía. «Es hora de irnos». «Cielo». La niña recogió el cuaderno. Pero antes de irse, le susurró: «No le digas a mamá que te lo di. Es sorpresa». Eduardo se quedó solo. Pero el silencio ahora no era frío. Era el preludio de algo. Esa noche, en su despacho, encendió su antigua grabadora de voz, una que usaba para dictar contratos, y dijo, casi en susurro: «Archivo 1. Posible hija. Nombre: Lucía Vega Herrera». Y mientras las luces de Madrid titilaban tras los cristales, Eduardo entendió que no se trataba de negocios esta vez. Se trataba de volver a empezar. Eduardo no durmió esa noche. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, los pensamientos lo arrastraban de nuevo al mismo lugar. El cuaderno de Lucía. Su voz dulce preguntando si él tenía una niña, y esa foto vieja en la que Clara aparecía embarazada. Con él al fondo. Todo encajaba con demasiada precisión como para seguir fingiendo que eran coincidencias. Al amanecer, ya con el nudo en el estómago, se vistió con una camisa blanca, chaqueta de lino y una bufanda gris. En lugar de ir al Café Emilia, caminó con paso decidido hasta el edificio donde Clara vivía. Número 18 de la calle Vallehermoso. Portal 7B. Un bloque sencillo, con balcones llenos de macetas, ropa colgada secándose, y olor a café recién hecho saliendo de las ventanas abiertas. Esperó frente al portal. A las 8 en punto, como si el destino fuera puntual, Clara y Lucía salieron del edificio, tomadas de la mano. «Buenos días», saludó Eduardo, sin rodeos, con una caja de cartón bajo el brazo. Clara lo miró, sorprendida. Lucía sonrió. «¿Otra vez tú?», preguntó la niña, sin malicia. «Sí. ¿Hoy? Quería invitaros a comer. A las 2. Solo eso». Clara frunció el ceño. No era una mujer que se dejara llevar fácilmente. Pero algo en los ojos de Eduardo, más vulnerables que en otros tiempos, la hizo dudar. «¿Qué hay de menú?», preguntó Lucía. Como si esa fuera la única condición importante. «Tortilla de patatas». «La haré yo mismo», dijo Eduardo, sonriendo con nerviosismo. «¿Y postre?», insistió la niña. «Helado de vainilla con sirope de chocolate». Lucía miró a su madre, luego a Eduardo. Hizo un gesto de aprobación como una pequeña reina que concede una audiencia. El almuerzo fue en el piso de Eduardo, en el barrio de Chamberí. Un lugar luminoso, lleno de estanterías, libros de derecho, fotos en blanco y negro de lugares que ya no visitaba. La chimenea estaba apagada, pero una vela encendida sobre la mesa le daba cierta calidez hogareña.
Eduardo se movía torpemente por la cocina. Peló patatas, batió los huevos, puso la sartén al fuego, todo mientras Clara lo observaba en silencio desde la mesa, ayudando a Lucía con un dibujo. «No sabía que cocinabas», dijo ella al fin. «Lo estoy aprendiendo». Algunas cosas hay que reaprenderlas con el tiempo. La tortilla salió más espesa de lo normal, algo salada. Pero Lucía la comió encantada. «Está rica». «Mejor que la del comedor del cole», dijo. «Gracias». «Alteza», respondió Eduardo, haciendo una pequeña reverencia. Clara sonrió sin querer. Después del postre, Lucía pidió permiso para explorar la casa. Eduardo asintió, y la niña desapareció por el pasillo. Entonces, Eduardo sacó la caja que había traído consigo por la mañana. La colocó sobre la mesa. La abrió con lentitud. Dentro había objetos pequeños, aparentemente sin valor. Cartas amarillentas, entradas de cine de 2003, una pulsera de hilo azul y una foto de Clara joven, en la playa de San Sebastián. «Nunca dejé de guardar esto», dijo él, sin levantar la vista. «Pero nunca entendí por qué desapareciste». Clara cerró los ojos. Su voz salió baja, quebrada. «Tu padre vino a verme. Me ofreció dinero para que me alejara. Me dijo que si sabías que estaba embarazada, dejarías tus estudios, tu carrera, tu vida». Eduardo sintió que se le helaba la sangre. Su padre, siempre tan orgulloso, tan controlador, y él, tan ciego. «¿Y lo aceptaste?» «No por mí, por ti. Yo no tenía nadie. Tenía miedo. Y estaba sola». Se hizo un silencio largo. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente. Dentro del piso, todo se había detenido. «¿Lucía es mi hija?», preguntó él finalmente, casi en un susurro. Clara lo miró directo a los ojos. No había lágrimas, ni rencor, ni teatro. Solo verdad. «Sí, lo es». En ese momento, Lucía regresó corriendo desde el fondo del pasillo. «Tienes una habitación vacía con una cama enorme. ¿Puedo quedarme a dormir algún día?» Eduardo la miró. Su hija, su sangre. Y aunque el corazón le temblaba, la sonrisa fue sincera. «Cuando quieras, princesa». Esa noche, Clara y Eduardo hablaron durante horas. Sobre el pasado, sobre lo que se rompió, sobre si algo podía volver a empezar. Lucía se quedó dormida en el sofá, con la cabeza sobre una manta y un dibujo entre las manos. Era el castillo. Una vez más. Pero esta vez, con 3 figuras delante. Y sobre el castillo, en letras grandes, «Mi casa». Las semanas siguientes fueron una danza lenta entre el pasado y el presente. Eduardo comenzó a visitar a Clara y Lucía los martes y los viernes. Nunca iba con las manos vacías. A veces llevaba flores para Clara. Otras veces, libros ilustrados para Lucía. No intentaba imponerse. Solo estar presente. Escuchar. Aprender. Un sábado, los invitó a pasar el día en el retiro. Preparó un pequeño picnic con bocadillos de jamón, tortilla y zumo de naranja. Clara llevó galletas caseras y Lucía una mochila con pinturas y un cuaderno. «Hoy te enseñaré a dibujar un árbol de verdad», anunció la niña, señalando un plátano gigante. Pasaron horas bajo su sombra. Eduardo y Clara, sentados en una manta, hablaban de cosas pequeñas: el tráfico, los precios del pan, una serie que Clara estaba viendo. Pero el aire estaba lleno de cosas que no se decían, que flotaban entre ellos con la misma suavidad que las hojas cayendo. Una tarde, Clara invitó a Eduardo a su piso. No era habitual. Cuando entró, notó algo distinto. La casa olía a guiso y canela. En la mesa había 2 platos y una vela encendida. «Lucía está con su amiga Marta esta noche», explicó Clara. «Pensé que podríamos hablar tranquilos». Durante la cena,
Eduardo le contó cómo había sido su vida todos esos años. Los despachos, las decisiones frías, los logros que, en realidad, sabían a poco. Clara compartió su historia también. Los años difíciles. El miedo a no poder criar sola a una niña. Las veces que pensó en buscarlo. Y se echó atrás. Siempre pensé que habría seguido adelante. Que no habría lugar para nosotras en tu mundo, susurró. No había mundo, Clara. Solo trabajo. Y silencio. Hasta que os vi. Al terminar, Clara se levantó. Fue al dormitorio y regresó con una caja pequeña. La colocó frente a Eduardo. Esto lo guardé siempre. Por si algún día volvías. Dentro había una pulsera de bebé, de hospital, con el nombre Lucía Herrera escrito a mano. También un mechón de cabello, una foto de Lucía con 1 año. Y una carta nunca enviada, fechada en 2006. Querido Eduardo, si algún día lees esto, Eduardo no pudo leerla entera. Se le nublaron los ojos. Tomó la caja con cuidado, como si fuera un relicario. Quiero estar, dijo. No solo los martes y viernes. Quiero ser parte de su vida. De la tuya. ¿Estás preparado para eso? Preguntó Clara, con voz suave pero firme. No lo sé. Pero quiero intentarlo. Con todo lo que soy ahora. Al día siguiente, Eduardo recogió a Lucía del colegio. Era la primera vez. Esperó en la puerta, entre otros padres, sintiéndose fuera de lugar con su abrigo caro y sus zapatos brillantes. Pero cuando Lucía lo vio, corrió hacia él como si fuera lo más natural del mundo. «¡Papá Eduardo!», gritó, sin saber del todo qué significaba. Él no la corrigió. Solo la abrazó fuerte, mientras el mundo a su alrededor se desdibujaba. Y en ese abrazo, entendió que, aunque no podía recuperar el tiempo perdido, podía construir algo nuevo, algo que quizá era aún más valioso, un presente con raíces profundas y un futuro compartido. El invierno llegó con pasos suaves a Madrid. Las luces navideñas empezaban a parpadear en las calles, y los puestos de castañas asadas aparecían en las esquinas. La ciudad se cubría de un velo cálido, casi nostálgico, y Eduardo sentía que cada rincón le hablaba distinto desde que Lucía existía en su vida. Aquel viernes por la tarde, Clara lo llamó. «Lucía ha hecho algo. Tienes que venir a verla». Cuando llegó al piso, encontró a la niña en el suelo del salón, rodeada de papeles, tijeras y pegamento. Sobre la mesa, un cartel grande, con letras torcidas y llenas de colores decía: «Fiesta de nuestra familia. Sábado, 17. Todos invitados». «Minute, ¿una fiesta?», preguntó Eduardo, sonriendo. «Sí. Porque ahora ya no somos 2. Somos 3», respondió Lucía, con una seguridad que lo desarmó por completo. Clara le explicó que había sido idea de la niña. Preparar una pequeña merienda con chocolate caliente, churros, música y algunos amigos del barrio. Nada grande, pero todo corazón. El sábado, a las 5 en punto, sonó el timbre. Llegaron Marta y su madre, los vecinos del tercero, una señora mayor que siempre dejaba galletas en el buzón. Clara tenía todo listo. Platos de turrones, bocadillos pequeños, velas por todas partes. Eduardo llevó una caja con su vino favorito y Lucía colocó su castillo de cartón en el centro del salón como pieza central. Durante la fiesta, alguien puso un viejo villancico. Clara y Eduardo bailaron torpemente entre risas, mientras Lucía les lanzaba serpentinas. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Lucía subió a una silla, golpeó su vaso con una cuchara, y dijo con voz clara: «Quiero dar las gracias a mi mamá, que siempre estuvo conmigo, y a Eduardo, que aunque llegó tarde, llegó con todo su amor». El silencio fue absoluto por un momento.
Clara apretó los labios, conteniendo la emoción. Eduardo bajó la cabeza, conmovido. Nadie aplaudió. Solo hubo miradas dulces, manos que se posaban en los hombros, y una sensación de que algo importante acababa de ocurrir. Esa noche, cuando todos se fueron, Eduardo se quedó en la cocina, lavando los platos. Clara se le acercó, con una taza de infusión caliente. ¿Te quedarás esta noche?, preguntó ella, sin girar la cabeza. Él asintió. Si me dejas, me gustaría quedarme todas. Ella no respondió con palabras. Solo apoyó su cabeza en su hombro. Afuera, la ciudad dormía bajo luces navideñas. Días después, Eduardo solicitó formalmente el reconocimiento de paternidad. No fue difícil. Clara ya había iniciado el proceso. Lo que sí fue más lento fue adaptarse al título de papá. Al principio, se sentía como un actor interpretando un papel. Pero con el tiempo, se volvió natural. Un día, mientras caminaban por el Parque del Oeste, Lucía le dio la mano y dijo: «Cuando crezca, quiero tener un corazón como el tuyo, que primero estaba roto, pero ahora está lleno». Eduardo se detuvo. Miró a la niña, a su hija. El sol invernal dibujaba sombras largas sobre el camino, y por primera vez en muchos años, no sentía frío. El despacho de abogados quedó atrás. No porque renunciara, sino porque entendió que su verdadero caso era aprender a ser padre. Y en ese juicio, Lucía fue su mejor maestra. A veces, los inviernos más fríos esconden los gestos más cálidos. Y aquella tarde, entre luces navideñas y tazas de chocolate, lo que comenzó como un silencio de 2 décadas terminó convirtiéndose en un abrazo que curó heridas que parecían incurables. Eduardo, el abogado de rostro serio y corazón blindado, aprendió quizá por primera vez a ser padre. Y Lucía, con su risa sencilla y su corona de cartón, le enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, porque esta no es solo una historia de reencuentros. Es una historia sobre el valor de mirar atrás con compasión, de reconocer los errores y de atreverse a reparar lo que el tiempo parecía haber enterrado. Es la prueba de que, aunque el amor llegue tarde, si llega con verdad, puede cambiarlo todo. Todos merecemos una segunda oportunidad. Incluso aquellos que se equivocaron. Incluso aquellos que tuvieron miedo. Y sobre todo, aquellos que guardan en silencio el anhelo de pertenecer a algo, a alguien. A veces, basta con que una niña diga: «Ahora somos 3» para que el corazón de un hombre se rompa y se reconstruya, de nuevo, más humano, más cálido, más vivo. Dicen que la sangre llama, pero a veces es la bondad la que grita más fuerte. Y cuando se escucha con el alma, cuando se responde con honestidad, nacen familias que no estaban en los planes, pero sí, en el destino. Porque la felicidad, esa que de verdad llena, no vive en oficinas ni en títulos, sino en los pequeños actos de amor que repetimos cada día. En cocinar una tortilla imperfecta, en sentarse a escuchar, en pedir perdón, en elegir quedarse. Como una linterna encendida en la ventana durante la noche más larga, un solo gesto de ternura puede guiarnos por los caminos más oscuros de la vida. Quizá tú también conozcas a alguien con quien el tiempo se volvió una distancia. Quizá esta historia te recuerde una carta nunca enviada, una puerta que aún espera ser tocada. Si es así, no dudes en hacerlo. A veces, un hola sincero puede salvar no solo una relación, sino toda una vida. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia tocó algo en tu corazón, te invitamos a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal y comparte este rincón de historias reales con alguien que lo necesite. Porque aquí, cada historia es un refugio. Y este es solo para ti.